6:49 de la mañana, estamos de vuelta con más de Primera Página. El Esequibo continúa siendo noticia, sobre todo por la importancia que tiene para Venezuela continuar defendiendo y reclamando este espacio territorial de al menos 59.000 kilómetros cuadrados, hoy bajo control de Guyana. Por supuesto que la Corte Internacional de Justicia, como ya saben, les hemos contado, se pronunció el pasado jueves declarando inadmisibles las objeciones preliminares presentadas el año pasado por Venezuela sobre este caso, porque Guyana quiere avanzar, sobre todo reconociendo el laudo arbitral de París, que Venezuela reconoce y declara como írrito porque carece de toda legalidad según las exposiciones que presenta Caracas. Y vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Dylan Pereira, es editor de la revista Diplomacia y también analista internacional. Dylan, muy acontecido todo con el tema, la importancia que tiene para Venezuela es vital y sobre todo es vital que los venezolanos entiendan qué representa el Esequibo y cómo comienza toda esta disputa territorial. Buenos días, José Enrique, y a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora. En efecto, el tema del Esequibo y de la defensa de la Guayana Esequiba para Venezuela es un tema vital, pues representa un tema de seguridad nacional y de respeto y determinación de la soberanía y autodeterminación de Venezuela y, en definitiva, este juego la integridad territorial del país. Es por ello que este territorio de más de 159.000 kilómetros cuadrados, que desde la Constitución de la Capitanía General de Venezuela en 1777 pertenecía a los límites de la Capitanía General y a partir de 1810 y con todo el proceso emancipatorio que dio paso al nacimiento de la República de Venezuela, pasaba pues a partir del principio de utis possidetis iuris a ser territorio de la naciente República de Venezuela. Y esto nos da la titularidad histórica a través de los años de este territorio que lamentablemente el Reino Unido y diversas potencias internacionales con intereses geoestratégicos y geoeconómicos en la zona intentaron despojarnos al país a través de dos tratados internacionales como fue el Tratado de Washington de 1897 y posteriormente el laudo arbitral de París de 1899. En eso quiero detenerme porque quisiera preguntarte qué representó en ese momento el laudo arbitral de París de 1899 y por qué se dice que estuvo plagado de vicios, de irregularidades y de fraudes. Sí, es importante mencionar que a partir del desconocimiento por parte del Reino Unido del status quo de 1850, pues se intentaron gestionar a través de la alianza entre Londres y Washington una serie de tratados internacionales y maniobras políticas para determinar una nueva frontera al oeste del río Esequibo. Esto dio paso, como te comentaba, al Tratado de Washington del 1897 y se sella con el laudo arbitral de 1899, en el que un tribunal con una composición predeterminada con 2 jueces estadounidenses, 2 jueces británicos y un tercera parte que era en ese momento el juez Fyodor Martens, que tendría la labor de ser el juez imparcial que pudiese dirimir la controversia. Lamentablemente Venezuela fue víctima de una colusión predeterminada entre el Reino Unido y otras potencias para despojarnos de este territorio. Esto se descubre particularmente a partir de 1949 con la publicación de la memoria póstuma del juez Melot Prevost, que había estado presente en el arbitral, que había sido juez defensor de Venezuela a pesar de ser estadounidense, y que en esa memoria se especifica que 3 jueces del laudo arbitral no actuaron como jueces imparciales, sino como abogados de la República de los intereses del Reino Unido. Y esto dio paso a la denuncia reiterativa de Venezuela ante las instancias internacionales de la nulidad y el carácter írrito por los vicios de nulidad que había acontecido ante el laudo arbitral de 1899. Y en particular quisiera destacar la acción de nuestro canciller en ese momento, en 1962, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que Venezuela dice al mundo, y es reconocido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue víctima de disposición de su territorio a través de una transacción política que no se había tenido en cuenta la regla y el imperativo del derecho internacional, incluso vigente en ese momento. ¿Cómo llegamos a este momento? Y sobre todo el momento en que se firma en 1966 el Acuerdo de Ginebra, que establece de alguna forma los pasos para llegar a esa solución. ¿Por qué Guyana no quiere avanzar en ese acuerdo que además desconoció al laudo arbitral de París del 1899? Absolutamente. Como comentaba, después de la denuncia, particularmente en 1862, del laudo arbitral de París ante la Asamblea de las Naciones Unidas, comienza una serie de negociaciones políticas entre Caracas, Londres y otros países de la región para dar paso a un nuevo acuerdo, en particular con la naciente República Cooperativa de Guyana. Y esto dio paso al Acuerdo de Ginebra de 1966, que ha sido uno de los mayores triunfos diplomáticos de la historia de Venezuela. Y este acuerdo, que es sigue siendo el único acuerdo internacional, el único instrumento jurídico vinculante que Venezuela
reconoce como vigente para la resolución de la controversia territorial es algo fundamental. Y allí establece precisamente los mecanismos para la solución de esta controversia territorial que fueron inspirados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, pasando por mecanismos como la mediación, la negociación, los buenos oficios y dejando en última instancia el mecanismo judicial. Eso sí, con la excepción, y eso me gustaría destacar, que en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra de 1966 se establece claramente que tanto Caracas como Georgetown tienen que estar de acuerdo en la elección del mecanismo de solución pacífica de esta controversia territorial. Y allí es donde falla Guyana cuando unilateralmente en 2018 demanda a la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y esto es un paso importante también sustentado en una actuación que podríamos catalogar como extralimitada por parte del secretario general en sus funciones previstas en el acuerdo. Y ahora, entonces, ¿en qué se basa la Corte Internacional de Justicia para declararse con jurisdicción, para evaluar este caso en particular? Porque Venezuela estaba decidida que no debía ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué se da luego este escenario? Sí, Venezuela, debemos destacar que Venezuela no es parte del Pacto de Bogotá de 1948 y esto no le obliga a reconocer la jurisdicción y competencia de la Corte como el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, a partir de la demanda unilateral que realiza la República Cooperativa de Guyana contra Caracas en la Corte de La Haya, Venezuela siempre ha tenido una actitud respetuosa por esta instancia supranacional que es carácter importante a nivel jurídico, pues el Tribunal de Naciones Unidas, y hemos emitido diversas comunicaciones a través del presidente de la República y de la Cancillería venezolana, en la que en un primer momento, pues como bien dices, esgrimíamos que Venezuela no reconoce la competencia de la Corte y pedíamos nuevamente la negociación bilateral con Guyana. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia en el año 2020, el 18 de diciembre de 2020, declara que tiene competencia para conocer no solamente sobre la demanda que introduce Guyana en el 2018, sino también sobre la cuestión conexa, que es en el fondo discutir el asunto de fondo como es la jurisdicción sobre la Guyana Esequiba. Esto da paso a un interesante proceso judicial que Venezuela, a través de un equipo jurídico que me gustaría destacar, de altos representantes académicos del mundo internacional, no solamente con grandes catedráticos venezolanos como la doctora Elsa Rosales, el doctor Julio César Pineda y otros catedráticos del país, sino también con profesores internacionales de Derecho Internacional, como el profesor Antonio Remiro Brotos de la Universidad Autónoma de Madrid, profesores de la Universidad de la Sorbona, han llevado a cabo una estrategia judicial en la que tuvimos un gran éxito, como fue la admisibilidad de las objeciones preliminares que habían presentado Venezuela en junio del año 2022. Bien, Dylan, también queremos recibir los comentarios de la audiencia. Si usted tiene un comentario, una pregunta, alguna consulta, hoy con nuestro invitado podemos hacerlo a través de Primera Página y la etiqueta Primera Página para que después de comerciales podamos leer algunos de sus comentarios. Quisiera que luego de esto hablemos un poco sobre cómo han sido esas acciones, ya en este minuto antes de irnos a comerciales, de los gobiernos anteriores al del fallecido presidente Chávez o incluso el presidente actual Nicolás Maduro sobre este tema, porque se habla también de ciertos movimientos que no permitieron avanzar sobre acuerdos y negociaciones directas con Guyana sobre este particular. Sí, allí es importante establecer que una doctrina para el Estado venezolano ha sido la defensa consecutiva de la Guyana Esequiba. Venezuela nunca ha dejado a un lado sus intereses y derechos legítimos de defensa de este territorio. Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta y que la Corte lo tiene en cuenta porque es una doctrina de Estado que debe trascender, como lo ha sido hasta ahora, cualquier facción política o ideológica que pueda tener en el país. Bien, Dylan, vamos a hacer nuestra pausa. Estamos conversando con Dylan Pereira, analista político internacional y editor de la revista Diplomacia Viva en Primera Página, para abordar este tema que es de suma importancia, el Esequibo y lo que representa para nuestra integridad territorial. Son las 6:57 minutos, hacemos el corte y en breve más. Son las 7:02 de la mañana, ya iniciamos la segunda hora del primer punto informativo de la televisión venezolana Primera Página. Hoy estamos conversando con Dylan Pereira, analista internacional y editor de la revista Diplomacia, a propósito de lo que veían en pantalla, el territorio Esequibo de 159.000 kilómetros cuadrados y que vuelve a ser noticia precisamente por la audiencia pública celebrada el pasado jueves en La Haya, a propósito del pronunciamiento que tuvo la Corte Internacional de Justicia sobre el caso
de Venezuela y Guyana por el Esequibo. Dylan, en principio había confusión sobre lo que se anunciaba el día jueves. Pudimos ver en la primera parte de esta audiencia que la Corte declaraba admisibles las objeciones preliminares presentadas el año pasado por Venezuela sobre el caso, pero luego las rechaza. ¿Qué ocurrió realmente el jueves? Sí, es importante mencionar la estrategia judicial que estableció Venezuela una vez que se da en la sentencia del 2020 en la que se declara la competencia de la Corte para conocer sobre la demanda que había introducido Guyana. Venezuela, sostenido en el artículo 79 bis del reglamento interno de la Corte Internacional de Justicia, presenta una serie de objeciones preliminares sobre la admisibilidad de la demanda en la que, con una serie de argumentos jurídicos, políticos, históricos y diplomáticos, insistimos la necesidad de la presencia del Reino Unido como una tercera parte indispensable para llevar a cabo el juicio que estaba pretendiendo o pretende que se lleve a la República Cooperativa de Guyana, dado que el Reino Unido estuvo presente tanto en las negociaciones del Acuerdo de Washington de 1897 como en el lado arbitral de 1899. E incluso me gustaría destacar uno de los argumentos que presentó en ese momento la disposición de motivos del Canciller de la República, el doctor Farías, en 2022, en el que se explica que si la Corte falla sobre la legalidad o la ilegalidad de la conducta fraudulenta que llevó a cabo el Reino Unido en el marco del Tratado Arbitral de París de 1899, esta sentencia tendría consecuencias no solamente sobre la validez del lado arbitral de 1899, sino que incluso tendría consecuencias para el Reino Unido, ya que Venezuela podría invocar el artículo 69 del Acuerdo de Ginebra, que eso es el tratado sobre el derecho de los tratados, sobre las consecuencias de haber sido víctima de esta colusión contra su territorio. Es decir, hay una serie de argumentos que debemos destacar. Los 14 jueces de la Corte Internacional de Justicia unánimemente declararon como admisibles. Esto es un triunfo político y diplomático para Venezuela que es histórico, que debemos resaltar. Esto no quiere decir que posteriormente la Corte rechazó estos argumentos preliminares, pero los declara unánimemente admisibles. Y esto es un punto importante. O sea que el procedimiento estuvo acertado. Absolutamente. Y sustancialmente, la posición de la República Bolivariana de Venezuela en este momento es sumamente ventajosa respecto a nuestra posición judicial hace unos meses. Entonces, ¿qué oportunidades vamos a tener ahora en este proceso que sigue? Como lo declaraba la vicepresidenta de la República, Venezuela ha tomado nota de esta última declaración y tenemos una serie de estrategias que podemos llevar adelante. Es importante insistir que nosotros no reconocemos el mecanismo judicial para la resolución de la controversia, sino que apelamos reiterativamente la conversación bilateral entre Caracas y Georgetown en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 para conseguir, como se estableció en este acuerdo, una solución satisfactoria y práctica para las partes, a través de una serie de mecanismos que deben ser convenidos por ambas partes. Ahora, pero tácitamente no se está reconociendo la jurisdicción de la Corte. Venezuela en este momento respeta la presencia y la actitud de la Corte Internacional de Justicia. Hemos hecho todos los mecanismos, se ha presentado todas las objeciones que se han tenido que presentar, se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia una serie de juristas que pertenecen a la delegación venezolana y en este punto es posible, una de las posibles estrategias que Venezuela pueda avanzar hacia el fondo de la controversia. Y esto es una posible estrategia que el país puede ejercer, pero naturalmente reiterando que en este caso, si pasamos al fondo de la controversia, Venezuela no tiene problema en demostrar la titularidad histórica del acuerdo de la Guyana Esequiba para el país. Sin embargo, hay una serie de mecanismos que deben agotarse previamente antes del acuerdo judicial y ya será precisamente decisión de las autoridades venezolanas cuál será el camino a seguir en esta partida de este momento. Bien, Dylan. Ahora, ¿qué llevó a Guyana a separarse del Acuerdo de Ginebra de 1966? Recordemos que hace 5 años hubo importantes exploraciones y hallazgos en materia energética, sobre todo de la empresa estadounidense ExxonMobil, donde encontraba una buena cantidad de petróleo. ¿Crees que fue este el punto de inflexión que marcó esa separación de Guyana del acuerdo? Naturalmente que el caso de la Guyana Esequiba entra en la geopolítica internacional por la cantidad de recursos naturales que allí se encuentran. No solamente Venezuela está reclamando su soberanía e integridad territorial sobre la Guyana Esequiba, sino también sobre la fachada atlántica y la proyección marítima que nos daría el Atlántico, que es de vital importancia geoestratégica para el país. Sin embargo, hemos visto cómo Guyana ha recibido un importante financiamiento de grandes empresas petroleras internacionales, como es el caso de la ExxonMobil, incluso para su mecanismo de defensa con la contratación de bufetes de abogados internacionales litigantes. Esto no quiere decir, José Enrique, y me quisiera detener, que un caso como este ante la Corte Internacional de Justicia, si avanzamos sobre el fondo de la controversia,
realmente no es necesario o no es tan trascendental el hecho de que Guyana tenga a su disposición una serie de bufetes con gran financiamiento internacional, sino que en último término este tipo de controversias, así lo ha demostrado la historia, se resuelven a partir de la experiencia de los grandes académicos internacionales, de los grandes catedráticos. Y allí quisiera destacar una fortaleza que tiene nuestro equipo jurídico frente a Guyana. Y en otro respecto es precisamente que estamos a pocos días que se resuelva la licitación de la República Cooperativa de Guyana sobre un territorio que sigue en disputa. Y allí hay una violación clara por parte de Georgetown de los mecanismos y de lo que se había establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Toda la zona económica exclusiva que pertenece a la Guyana Esequiba no puede ser explotada ni por Caracas ni por Georgetown hasta que se resuelva la disputa territorial. Y hemos visto cómo reiterativamente, particularmente a partir de 2016 y 2018, Guyana ha hecho incursiones con buques petroleros sobre zona económica que está en disputa territorial. Y esto es una transgresión clara al Acuerdo de Ginebra de 1966. Bien, Dylan, hay algunas inquietudes por parte de los televidentes que lo expresan a través de Twitter y la etiqueta Primera Página. Por acá dicen: señor Pereira, hemos aceptado tácitamente la validez del laudo arbitral de 1899 al no haber intentado la nulidad del mismo mediante una acción judicial luego de tener conocimiento en 1949 de lo viciado de tal laudo arbitral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo dice Alejandro Galvez Oficial. Vamos a aprovechar para responder esto brevemente. Sí, bueno, esto es falso porque Venezuela siempre ha reiterado el carácter nulo e írrito del laudo arbitral de 1899 y de hecho las gestiones diplomáticas de la República a lo largo de todo el siglo XX fueron lo que dieron paso al nacimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 que deja sin validez alguna el laudo arbitral de 1899 y que establece un nuevo paradigma y un nuevo precedente para la resolución histórica, política, diplomática y jurídica de la controversia territorial. Así que nosotros siempre hemos establecido como una doctrina de Estado el carácter nulo e írrito del laudo arbitral de 1899 y que podría ser, llegado el caso de pasar al fondo de la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, una posición histórica de Venezuela que seguiremos defendiendo. Manuel Salinas también dice: según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la jurisdicción de la Corte se extiende a estas cuestiones de litigio y debe decidir las controversias conforme a las convenciones y las costumbres como prueba a favor de nuestro país. Bueno, la sentencia del año 2020 ya establece claramente que la Corte Internacional de Justicia considera que tiene competencia para conocer sobre la demanda de Guyana y también sobre el asunto conexo como es la disputa territorial. Y ante un eventual proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia, Venezuela, como lo decía nuestro coagente ante la Corte Internacional de Justicia, solo ha mostrado la punta del iceberg de toda la evidencia que tenemos. Y de hecho me gustaría destacar que en la opinión consultiva que se le hizo al juez ad hoc, Philippe Couvert, precisamente se establece que si llegase a reconocerse la conducta fraudulenta del Reino Unido en el marco del laudo arbitral de 1899, que violaba no solamente las convenciones del derecho internacional del día de hoy, sino también que estaban vigentes en esa época, porque violaba precisamente el principio del Otis Possidetis Juris de 1810, allí la Corte tendría que decidir sobre un fondo muy distinto al que la Corte está intentando en este momento decidir a partir de la demanda que introdujo Guyana en el año 2018. Fíjese que hay inquietudes sobre la nacionalidad o los orígenes de las personas que habitan el Esequibo, y acá nos pregunta Náufrago 27, buen día a su invitado, ¿qué pasaría con la nacionalidad de todas esas personas que viven en la Guyana Esequiba si Venezuela llegara a ganar esa posición del territorio o zona en reclamación? Naturalmente que como al ser parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, todos los derechos y privilegios que pertenecemos a los ciudadanos venezolanos estarían extendidos a toda la población que allí vive. Y esto es una oportunidad interesante para rectificar que Venezuela debe exequivar su política. La defensa de la integridad territorial del país y de nuestra defensa y soberanía sobre los derechos legítimos que tenemos sobre la Guyana Esequiba deben estar por encima de cualquier controversia política e ideológica. Es un tema de Estado que debe estar acompañado por la academia, por la sociedad civil, por el activismo y debe unir a los venezolanos bajo un criterio común, sea cual sea la decisión y la estrategia que adopte la República. Y sobre todo incentivar muchísimo más la educación sobre el tema de que los venezolanos se vinculen con la causa que representa el Esequibo para Venezuela, sobre todo por su importancia estratégica y por la soberanía territorial y nuestra fachada atlántica, que como bien lo decías, es fundamental. Muchísimas gracias, Dylan, por acompañarnos. Gracias, José Enrique, y a toda la audiencia por sintonizarnos. Dylan Pereira, analista internacional, hoy profundizando sobre el Esequibo y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia el pasado día jueves. Son las 7:12 de la mañana, a la vuelta más de Primera Página, pero los dejamos con Ecoprácticas.